¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad de Entre Sombras y Demonios. Les damos la bienvenida a un capítulo más de su podcast favorito, Entre Sombras y Demonios. Yo soy Gil. Yo soy Vale. Y les tenemos una primicia el día de hoy. Nos encontramos con un nuevo escenario, una nueva ubicación. Cortesía de un nuevo patrocinador que participar exactamente aquí patrocinador de lujo. Exactamente en Plaza Terrazas, la calle Ejército Nacional 6036. Es el Café Brujas. Recuérdelo, Café Brujas. Estamos en el segundo piso. Segundo piso, en donde ustedes podrán disfrutar de un excelente cafecito, un excelente ambiente también. Estamos ahorita innovando con bebidas, como bebidas energéticas, bebidas experimentales es la palabra, para que ustedes vengan y disfruten y conozcan un nuevo concepto. Vas a quedar hechizado con estas bebidas también. Definitivamente, y además tenemos un ambiente para todos los que les gusta el misticismo, lo esotérico, lo sobrenatural, lo paranormal. Tenemos un excelente ambiente y no se van a arrepentir. Los invitamos para que vengan y visiten en la Plaza Terrazas Ejército Nacional 6036, el Café Brujas. Exactamente. Así que vénganse para acá. Y más tarde les damos los horarios y días de apertura, ¿ok? Los días se abren de duendes, tenemos historias de brujas, tenemos historias sobrenaturales, tenemos historias de posesiones. Hay una gran variedad de historias que nos ha contado gran parte de los miembros de nuestra comunidad. Y pues el día de hoy vamos a tomar el tema de lo que es duendes. Las apariciones de esos seres que muchos no creen, pero que muchos ya han tenido también la oportunidad de poder verlos y hasta de convivir con ellos. Pues empezamos, carnal, arráncate con la primera Muy historia. Bien, pues como tal no tiene un nombre, pero lo vamos a llamar el niño de la moneda extraña. Ok. Esta historia sucedió aproximadamente hace 10 años aquí en Ciudad Juárez. La persona que nos envió su vivencia, su narración, nos vio también en una ocasión en nuestro podcast. Okay. Y pues se animó a compartirla, ¿de acuerdo? Y esto empieza así. Resulta que ellos en ese tiempo, vamos a ponerle el año, a restarle 10 años exactamente, estamos hablando del año 2015. Bien. Ellos llegan con una esperanza de encontrar aquí mismo en la ciudad, no vienen de otro lado, me refiero que llegan ellos con la esperanza de poder hacerse de una casita económico. ¿Por qué digo llegan? Pues porque ellos estaban en la cuestión de renta, ¿no? Ya ves que se vuelve un poquito latoso eso de rentar. Entonces ellos tenían la ilusión de encontrar una casa pues que pudiera acomodar en base a sus recursos económicos y donde pudieran ser felices. Okay. Entonces dice la señora Carmen, por cierto, podemos decir su nombre, la señora Carmen, narra que ella en una noche en donde estaba muy desesperada, empezó a imaginarse una casa para acabar pronto. Okay. Ella decía que ella quería una casa con un techo en forma de V, que tuviera una puerta muy grande. Ella lo visualizó exactamente porque ya estaba desesperada de que movía constantemente a sus hijos, no tenía marido. Ya quería estabilidad. No tenía marido, pero después en el transcurso de la historia, vamos a decir que los duendes se lo pusieron. Okay. Entonces no tenía marido y ella se encontraba súbitamente angustiada. Entonces dice que ella empezó a imaginar, pero que dentro de su delirio ella se quedó dormida. Entonces ahí dice que ella en su sueño empezó a habitar esa casa que se imaginó. Okay. Ella fue y vamos a decir que transmutó su ser, su espíritu, y fue y se metió a esa casa que ella imaginó. Okay. Entonces dice que hasta ahí todo iba bien y que de repente siente que la mueven. Y era su hijo mayor de 12 años de edad, que pues empezó a tener miedo porque decía que ella empezaba a balbucear, a decir cosas, frases entrecortadas y que les dio miedo. Eran 3 niños. Mientras dormía. Sí, mientras quedó, digamos, en el lapso que se dio. ¿Ok? Entonces era el niño de 12 años, un niño de 10 años y una niña de 8 años. La niña obviamente 10, iban de 2 en 2 en 2. Y si te pones a pensar, pues 2 y 2 son 6. Okay. Tenemos un 6, ok, y luego después viene lo de la casa, los otros 6 es que faltan. Entonces resulta que ya la señora se despierta y empieza a decirle al hijo pues que estaba muy emocionada porque estaba segura que el día de mañana iban a encontrar esa casa. Entonces el hijo le dijo, pues ¿de qué me estás hablando, mamá? Pues si estabas dormida. Dijo que no estaba dormida, sino que había tenido una transmutación, que había tenido un sueño y logró visualizar. Y exactamente fue en la colonia, dijo, la colonia Virreyes.
O sea, como que ella tuvo un viaje astral, por así decirlo, ¿no? Mientras Una dormía, desconexión. viajó, se desconectó Exacto. y llegó a ese... O sea, a lo que ella imaginó, ella fue y lo habitó. Entonces, cuando ya la logra poner el hijo en sí, la señora Carmen dice, es la colonia Virreyes, vamos a buscar la colonia Virreyes, esa es la colonia. Entonces, ¿Ubicó en colonia? Sí, por colonia, ella mencionó colonia, que ella había visto esa casa en la colonia Virreyes. Entonces, casualmente, pues el hijo, ay mamá, dice, ya hemos andado nosotros buscando por toda la ciudad y Sí, nada ya te gusta, desesperación. nada te agrada, pero resultó que se levantan al día siguiente, dice la señora que casualmente estaban en un periodo de vacacional para sus hijos, no me especifico cuál. Dice que agarra a sus 3 hijos y se dirigen en el camión a la colonia Virreyes. No tenían recursos para Uber ni para nada de eso, ¿verdad? No existía. Entonces dice que llegan a la colonia Virreyes y empiezan a caminar y la señora veía casualmente como si ella tuviera un GPS mental para dónde se estuviera yendo, para dónde iban a dar vuelta, a pesar de no conocer. Y que ya los niños pues ya estaban fastidiados, ¿no? Ya desde mamá, pues ya tenemos caminando aquí 15 minutos, relájate. Pues la colonia no era muy grande, pero tampoco muy chica. Entonces dice que ya, deciden pararse en una esquina. Exactamente en la mera esquina había una tienda de abarrotes. Y ingresan para poder ingerir algunas bebidas. Entonces ella empieza a pedir las bebidas que eligen sus hijos y ella no agarra nada porque ya no tenía sed. Entonces dice que el tendero, el que estaba atendiendo pues este lugar, se le queda viendo y le dice, yo a usted la conozco. La señora dice, no me conoces, tú no me conoces, yo a usted la conozco. Que no, señor, es la primera vez que yo vengo aquí. Dijo, yo ayer la vi a usted aquí en la colonia. A ella, no a sus hijos. Sí, a ella. O sea, el señor de la tienda la vio. te aseguró que la había visto. Y le dio, le dio el santo y seña de cómo iba vestida y a cuál casa entró. Y le dijo, la casa que usted está buscando está a la vuelta de ese lugar. O sea, el señor sin decirle nada, ¿supo? Nada, vale. Nada. Sí. Entonces la señora se soltó riendo y se me dio nervios porque yo pensé que estaba jugando conmigo porque me vio que era nueva en el local, en el lugar. Y me cotorrió y el señor le dijo, no, si quieres te acompaño. Y le dice la señora, no es necesario. Sí, te acompaño. Y nomás le cerró. Dice que caminaron escasamente unos 100 metros. Y dice que lo primero que se topa es la figura de esa casa que ella había visualizado abandonada. No estaba ni siquiera en venta, no estaba ni siquiera en renta, estaba abandonada. Dice, mire, esa es la casa que usted llegó, ¿sí o no? La señora dijo, no, sí, pues sí, es igualita, se parece mucho, pero usted cómo sabe que yo me estaba imaginando esa casa. Dice, es que en esa casa hay duendes y yo veo duendes. El señor había tenido una plática con uno de esos seres mencionados duendes, porque él rondaba la colonia como los señores que andan dando la vuelta en sus colonias, paseando, y que específicamente cuando él llegaba a esa casa, él tenía diálogos con seres que habitaban esa casa abandonada. Seres elementales, obviamente, ¿verdad? Pues vamos a Llámese decir, duendes, sí. llámese... Él mencionó que eran duendes. Ya después vamos a ir empezando entendiendo por qué los llamaba duendes. Dice que él había hablado con el monarca que estaba habitando esa casa abandonada y que esa casa no la habían podido vender, no la habían podido rentar, no la habían podido para nada, porque estaba destinada para ella. Sí te creo. ¿Vamos bien? Entonces Carmen dice que dentro de su locura de felicidad, pues empezó a tener miedo, porque este señor, que no me dijo tampoco el nombre, pues estaba asegurándole que la vio, modo espiritual, llegar a esa casa. Que ya te voy agarrando, o sea, el señor también la vio mediante un viaje. No físicamente. No físicamente, obviamente estamos hablando de ya algo más allá de lo voy agarrando físico. el hilo, Sí, okay. Entonces cuando el señor le comenta que no la había podido vender porque estaban esperándola a ella, esa casa era para ella, esa casa aparentemente estaba
abandonada, digo, por el aspecto, Por el aspecto. ¿sí? Pero le aseguró que en cuanto ella decida habitarla, esa casa iba a cambiar de aspectos porque él se iba a poner a ayudarle y los seres que ahí habitaban le iban a auxiliar también para que esa casa se viera O nuevamente sea, como que ella era maravillosa. elegida para tener ese hogar. Ella era la elegida. Voy a decir que era como una competencia, una conexión mental espiritual, más allá de nuestras dimensiones que vivimos, Claro. y esos seres estaban esperando a alguien especial también para esa casa. Ok. Se la tenían destinada a esa Vamos a persona. decir que dentro de las energías que había en todos esos lugares, pues ella fue la elegida, ¿no? Porque ella lo imaginó, la imaginó exactamente con algunos detallitos, ¿verdad? Algunas Sí. diferencias. Pero entonces dice Carmen que le creyó Claro. y empezó a llorar. Y luego que empezó a abrazar a sus hijos y pues que le dio mucha felicidad. Y el señor de la tienda le comentó que ya nada más iba a esperar para que ella empezara a traer sus cositas. Oye, pero bueno, o sea, hasta allá vamos bien, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién le dio la entrada a esa casa? Esa casa tuvo que haber tenido un dueño, me imagino. Acabo de explicar. O sea, o la invadió, o la... No, vamos tranquilos, porque no se trata de invasión de casas. Porque bueno, por lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Que el Sí. Señor le dice, vas a venir a la casa y te vas a meter y la chingada. Por eso vamos a esperar a que la historia Ok, avance vaya, y puedas entender. La señora no llegó a invadir nada, No. porque ya estaba destinada, como le había dicho, esa casa estaba destinada para ella. ¿Sí? Ok. Entonces, pasaron exactamente 6-7 días en lo que ella ya logró desalojar su casa y empezó a meter sus muebles poco a poco a ese lugar que aparentemente se estaba en mal estado, ¿sí? Ujú. Pero dice que no le importaba porque pues, era su casa. Dice que entra y el señor todos los días que ella estuvo, el señor de la tienda todos los días estuvo asistiéndola, que para bajar muebles y que para meter muebles, pero nada más él, no permitió que nadie más de los vecinos, nadie más, dice, podía entrar a esa casa, porque la veían bajar muebles y nadie, nomás era el señor de la tienda y ella y sus hijos en lo poquito que le ayudaban. Dice que ni la persona de la mudanza le permitió entrar el señor de la tienda, que nada más bajaban los muebles y que todo lo que era para adentro nada más era ella y él. Ok. ¿Sí? Entonces pues dice, ay, que deje que nos ayuden y que no, aquí no entra nadie. ¿Sí? Entonces, terminaron ya de amueblar, bueno, de meter todos los muebles a la casa, aproximadamente en los primeros 7 días que ya se cambió, y ahí es donde empieza esta historia a modificarse, ¿vale? En un sentido más espectacular, más mágico, más místico, increíble, tanto para ella como para sus hijos. Entonces ya logran por fin ingresar todos los muebles, ya se van los de la arrendadora, los que trasladaron los muebles. Y el señor de la tienda le dijo, espérese tantito, voy a traer algunas cositas nomás para pues aquí convivir antes de que ustedes se queden en su casa. Y ahí surgió la pregunta, oiga, pero pues me estoy metiendo en una casa que no es mía, usted no me ha dicho que Exacto. voy a pagar algo, o que usted conoce a las personas que la rentan. Dijo, ahorita que regrese, hablamos. Hablamos de ese Sí, usted ya quédese tranquila, ve a sus hijos, mándalos a Mucha dormir. seguridad. Completamente. Mucha seguridad le estaba dando el tendero, ¿verdad? Por Pero así siempre le decía, ¿vale? Que en esa casa no podían entrar sin autorización de sus dueños. decirlo. Por eso es que él era como la barrera de, espérate, tú no, usted sí. Ok. Tú no, usted sí. Ok. ¿Ok? Entonces ya pasó el tiempo en que el señor fue por las cosas, llega nuevamente a la casa con ella y ahí es donde le confiesa o le dice que ella no va a pagar absolutamente nada por esa casa, porque esa casa le pertenecía a él. Ok. Bien, sí, ya. Pero espérate, ¿ok? Esa casa le pertenecía a él y dice que él tuvo que abandonar esa casa porque en su anterior matrimonio, su exmujer tenía terror, tenía angustia por los seres que ahí se aparecían constantemente. Vivía mal. Durante su estancia que él estuvo ahí con su mujer, ya era una persona divorciada, y tuvo que salirse de ahí. Dice, pero que él tenía una conexión especial con esa casa y que él no se quiso ir lejos de ese hogar y que lo empezó a descuidar porque dijo, pues si no es para mí, para mi esposa, pues esa casa ahí se va a quedar. Va a ser de alguien más. Pero él no sabía obviamente que Sí, no era. a tratar de ella. Entonces le dijo, no te preocupes por nada, esta casa está designada para ti, esta casa me pertenecía, pero te estoy avisando que aquí hay apariciones de duendes.
Y pues que ella le habló en japonés, ¿no? Pues, ¿qué es eso de duendes? Oiga, pues es que Ella no conocía el tema. no tenía realmente un conocimiento más que lo que se cuentan en las fábulas, ¿no? Que son de los tamañitos de un pitufo y todo eso. Sí, pues lo más... Entonces ella dijo, bueno, usted me está diciendo que esa casa es usted, que aquí hay apariciones de duendes que la están habitando, me van a asustar, ¿qué va a pasar? Dice, porque pues, usted se salió porque su mujer no aguantó, no puede vivir ahí le dentro. dijo no. Lo que pasa es que ella traía otras situaciones diferentes de creencias, O de energía. vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque no tengo nada sólido referente a eso. Y hasta el final desistimos de quedarnos en esa casa, que lo único que lo habitaron fue aproximadamente un año. Y ya después de mucho tiempo, pues ya se quedó abandonado. Entonces dice la señora, dije, bueno, si esos seres que usted dice me eligieron a mí para habitar la casa, nada más les pido, ahí es donde viene ahorita una palabra que escuché, el permiso. El permiso. El Señor le dijo, en esta casa no puede entrar nadie si no se les pide un permiso a ellos, porque ellos ya la habitaban antes que yo llegara. Entonces prácticamente los dueños Eran ellos. eran ellos. Sí, De ese, pero de el ese dueño terreno. físico era él. Era el Señor. ¿Ok? Le dije, nada más te voy a agarrar las manos y les vamos a pedir permiso a estos seres. Dice, a lo mejor los vas a poder ver tú, a lo mejor no los vas a poder ver. Les vamos a pedir permiso para que te den ya luz verde. Dice, pero desde una vez te aviso que ya te aceptaron, porque si no, no hubieras podido poner un pie dentro. Dice, los niños sí, los niños son bienvenidos. Ellos no necesitan pedir permiso porque ellos interactúan mucho con los niños. Dice, si a esta casa entraran niños a jugar o a vandalizar o lo que sea, los duendes no los van a lastimar, no los van nada, porque ellos conviven con los niños. ¿Okay? Okay, ese tipo de duendes. Sí, ese tipo de duendes. que había. Ignoro cuántos tipos. Porque creo que pues, hay varios tipos de duendes, Ok. ¿verdad? No, Pues ahí no sé exactamente, Sí. pero creo que son Ok. varios tipos. Entonces ya dice que los dos se toman de la mano y él empieza a hacer una petición junto con ella, lo que él decía, pues ya lo tenía que repetir. Terminan la petición y le dijo el Señor a Carmen, ahora nada más cierra tus ojos. No como si fuera un conjuro, simplemente No, como era una oración. una oración. Dijo que era una oración espiritual, Una oración espiritual. pero enfocada a solicitar el permiso y que ellos protegieran esa casa, que protegieran a su familia y que todo estuviera perfectamente bien en convivencia. Ok. Entonces dice que así sucedió, terminan esa oración, esa petición, él se retira Ujú. y se quedan por fin la familia sola en la casa. ¿Ok? Ok. Dice que de manera increíble, ¿vale? De manera increíble, ella empezó a generar ingresos económicos obviamente. Ajá. El Señor le ofreció trabajo mientras en la tienda. Sí. Y luego ella empezó a hacer sus ventas individuales. Dice, en la colonia no me conocía a nadie, pero donde yo me paraba me compraban lo que yo llevaba. Era comerciante. Ella empezó a hacer empanadas y empezó a hacer pasteles y Sí. empezó a tener habilidades. Se le vendía todo. Dice, sin conocerme, dice que ella andaba ella con su hijo En mayor. abundancia. Sí. Dice, era increíble que yo llegaba y yo ofrecía y me compraba. Y ni siquiera me cuestionaban si estaba bueno, si sabía mal, nada. Era sí. Ok. En automático, en un plazo, por yo decirte un tiempo corto, porque nada más me dijo un tiempo corto, ella transformó su casa, la pintó, la renovó, le puso los detallitos que pudieran tener ahí como fallas de una casa abandonada. Ujú. Dice, al final su casa de un año era la más reluciente de toda esa colonia. Fíjate, Carla, te voy a hacer una pequeña pausa. Se escucha bien increíble de creer, pero a mí me comentaron una historia parecida, que no voy a entrar ahorita en tema, ¿verdad? Sí. Pero también es de un negocio Sí. en el que los trabajadores veían como, ellos decían que eran como, no siluetas, como si fueran ratones. Ok. De repente correr, cabrón, oye, ¿sí viste para allá? Y no sabían qué era, ¿verdad? Entonces alguien les dijo, es que en ese taller habitan duendes. Pero, si eso fue lo que me contó él, si el taller empieza a crecer, son seres que te dan abundancia, pero tú tienes que darles algo a cambio. Sí. Sí. Total, para no hacerte esta historia tan larga, el taller que empezó en ceros, ahorita es de los talleres más importantes aquí en Ciudad Juárez, hablándote de... O sea, sigue vigente todavía el taller. Sigue vigente todo el taller, está con mucho trabajo, sigue creciendo, entonces no sé cómo le va a los empleados, ¿verdad? Sí. Me imagino que bien,
Pero supuestamente en ese taller habían duendes. De hecho me platicaron de un portal que se abrió, que ellos vieron y grabaron y tienen la evidencia de ese portal. O sea que ya trascendió más de una aparición a algo más extradimensional. Pues no sé, pero él me enseñó, tengo el video, él me enseñó el video del portal en donde él sale al patio y se ve una nubelosa completamente, o sea, algo blanco completamente. Sí. Entonces él sale y hace cuenta que sale un patio. Sí. Y está físicamente lo ve bien el patio, pero en el celular que él está grabando, como una distorsión. Blanco, completamente se ve el celular. Al entrar otra vez al taller, vuelve a agarrar otra lentilla y se ve la imagen normal. Pero ahí no tiene nada que ver los duendes, ¿no? Es más bien algo. Pero supuestamente ese era el portal. Por lo cual ellos se transportaban de. Por lo cual ellos se transportaban. Sí. Cierto. Entonces, por eso te estoy diciendo que esa historia que me estás comentando, ahorita que estás comentando, me hace mucho ruido respecto a la otra historia que me habían platicado anteriormente. Claro. Entonces, todo puede ser posible en esta vida. Todo puede ser posible en esta vida. Ok, entonces continuamos. Nos quedamos que pues su casa fue de las más abundantes en un espacio corto. Ella empezó a tener prosperidad y no hubo contacto tal con los duendes. Vamos a decir que ese año fue su año sabático. Ajá. Los duendes jamás se aparecieron, los duendes jamás hablaron con ella, los duendes jamás interactuaron en con un ella. año. En un año, ¿sí? Ellos no... Para nada. Era como, dice que al entrar ella en su casa era normal. Nunca empezó ella a tratar de ver, como que generalmente te dicen, se aparece algo y andas buscando. Dice que ella no, ella simplemente siguió su vida normal, sus hijos normales, ni siquiera platicaban de esos seres, o sea, hasta después de un año. Después de un año. Dice que después de un año ya empezó a haber interacción por parte de un ser con toda la familia, era el que rondaba, ¿ok? Entonces dice que ella empezó a sentir miedo cuando empezó a ver a ese ser, porque dice que llegó a tenerlo a escasos metros, 4 metros frente a ella, que era de una estatura de menos de medio metro, cuerpo un poco ancho o amplio, eran grandes, para no decirle obeso, ¿verdad? Por respeto, era un poco amplio, no eran miniaturas, ¿ok? Y que poseía una vestimenta a la usanza muy antigua. Chalequitos, playeras, pero que no había ninguna deformidad en su rostro. Para los que quieren hacer creer que un ser de duende tiene deforme su cara o tiene rasgos grotescos, que ella jamás vio absolutamente en el rostro de esas deformidades, ¿no? O anormalidad del rostro. Y que solamente la miraba y le levantaba un dedo, el dedo índice. Ajá. Que se le mostró y levantaba un dedo y luego que le señalizaba hacia una zona de la casa. Ok, hacia un punto específico. Sí, pero que nunca tuvo un contacto mano a mano. Okay. Siempre era una distancia, entonces dice que en el momento en que ella tenía una distracción, pues ese ser ya no estaba. Y luego dice, me quedaba la curiosidad y empezaba a andar con los hijos a preguntarle, oye, ¿tú viste a una personita de este tamaño? Pues nadie la veía, ¿sale? Hasta ahí. Entonces recurrentemente pasaron los días y ese ser o ese duende empezó a tener ya contacto con los hijos. Ok, también ¿sí? Empezó ya a despertarlos por las noches. Dice que de repente su hija, la menor, ella escuchaba, tenía su cuarta parte, ella escuchaba que ya a las 12, 1 de la mañana, ella se encontraba despierta y voces, y cuchicheando, y voces, y cuchicheando. Entonces dice que se levanta, llega y abre la puerta de su hija del cuarto, y su hija dice que estaba sentada en el suelo, con una manta blanca y con algún tipo de polvos que había regados, polvo de estrellas, ¿sí? Regados sobre esa sábana, y que se le hizo extraño a ella. Dijo, hija, pues ¿de dónde conseguiste esto? Si yo no te he comprado nada de esto al respecto. Y ella le dijo que era su amigo Mini. Ella dijo su amigo Mini. Su amigo Mini. Sí, su amigo Mini. ¿Por qué le había regalado esos polvos? Esos polvitos que estaban jugando los dos con ellos, que él fue y la despertó para jugar. Entonces ella se despierta. Juguetón del duende. Era juguetón, era agradable, tenía esa comunicación, esa conexión con la niña, que fue con la primera con la cual tuvo contacto, ¿ok? Y dijo, ay hija, ya empezaste otra vez con tus intenciones, pero obviamente le quedó la duda,
porque ahí estaba físicamente esos polvitos que estaban. Aparte ella también ya había visto a la señora también. Pero la duda de que su hija pues estuviera fingiendo, ¿verdad? De que estaba hablando con alguien. A eso me refiero, porque ella ya había tenido el hecho de haberlo visto. Entonces ya empieza a recoger el polvito de que había en la sábana, la manda a dormir, y dice que el polvo se quedó impregnado en su mano y que por más que ella trataba de lavárselo, pues no se quitaba el bendito polvo. Y era como si su mano empezara a tener un brillo, ¿sí? Y que se metió cloro y que se metió jabón y que se metió lo que... se le quedaba muy... Y ella seguía manteniendo esa vamos a decir, esa mancha, ¿sí? Esa mancha en su mano. Y le provocó el polvo. Al estarlo tocando. Pero su hija no lo tenía. Su hija tuvo el contacto, pero su hija no tenía manchas de nada. Ella sí se quedó manchada. Pues recoge ya la sábana, manda a su hija a dormir, trata de quitarse, obviamente, lo que ya comenté, y no le fue posible. Dice que al siguiente día, cuando ya amanece, pues ya su mano ya estaba completamente normal, ya no tenía nada de lo que le había quedado como residuo. Solito desapareció. Siguen pasando los días para agilizarte la historia, y ese mismo ser, ese mismo duende, empezó a tener una interacción con los demás hijos, pero ya a deshoras. Nada más veían a uno. Era uno solo, no hubo ningún otro más. Okay. Ese mismo era bueno, yo supongo que era el mismo porque daban la señal, dijo que el mini, le empezó a preguntar que cómo era y coincidía con lo que ya había visto. Sí. Dice, el problema fue cuando llegó con el hijo de 12 años, porque el hijo de 12 años se asustó y lo agredió. ¿Lo agredió de qué forma? Físicamente. Okay. El hijo sí golpeó a ese ser. Pudo haberlo golpeado. Lo golpeó. Que él afirmó que lo golpeó. ¿Sí? Okay. Con el hijo de 10 años no tuvo ningún problema. El hijo de 10 años también se adaptó, le decía que lo veía, que lo visitaba, ¿sí? Pero no tenía ningún problema con, vamos a decirle, la aparición. ¿Sale? Dice que cuando empezó a notar que su hijo de 12 años tenía una conducta más acelerada, se le hizo extraño y lo cuestiona qué es lo que está pasando con él. El hijo le contesta que él se le apareció a alguien en su cuarto, tenía cuartos todos separados, y que él golpeó, le aventó un objeto y golpeó la cabeza de ese ser, y que había corrido por la casa y que cuando él intentó seguirlo, ya no estaba. Y casualmente, fíjate bien, llega el hijo y le dice, mira mamá, yo salí corriendo y me dirigí así que el punto y ahí lo perdí, dentro de la casa. Ahí lo perdió. Y la mamá recordó, dentro de la casa, que cuando se le apareció ese ser, le señalizó un punto. Sí, desde el principio había... Y fue donde ese duende lo perdió el hijo. En ese mismo punto. Sí. Entonces, ella dice, ah, caray, mi hijo lo perdió ahí y yo vi que ese ser señalizó ese mismo punto, pero no se quiso meter en camisa de 11 varas. Y dice, fue y busca al señor tendero y le explica lo que pasó. Que dice que su hijo afirmó que había golpeado a ese ser, que físicamente lo agredió. Sí, y el señor pues se preocupó. Dijo, no puede ser cierto que tu hijo lo haya golpeado, porque es un ser bueno, es un ser que no busca agredir, es un ser que busca ayudarlos. Estás viendo la abundancia, estás viendo que tu familia está bien, estás viendo... Bueno, pero no estaba preparado el hijo tampoco. Sí, pero la preocupación fue de que él lo golpeó. O sea, eso es entendible para nosotros, ¿verdad? Claro. En momento de terror, pues tú te defiendes. Dice, te voy a acompañar para que me digas dónde fue donde golpeó a tu hijo al duende. Él sí lo llamó duende, ¿sí? Al duende. Y luego me dices dónde te señalizó. Entonces ya, ahora recreación de los hechos. Desde el cuarto del hijo, corre por el pasillo, sale a la cocina, sale a la sala y va y se queda justamente en la mera esquina de la sala. ¿Ok? Que ahí fue donde se había perdido. Entonces ya el señor le dijo, yo no me puedo acercar a ese lugar, tú sí. Ahí hay algo para ti. Dice, pero si el duende se molestó, ya no va a haber nada ahí. Por la agresión. Va. Dijo, no, yo no quiero ver nada, yo nomás quiero que esté bien y que mi hijo esté bien, y hablé con él y que no se asuste, y ya le empecé a platicar de la situación y bla, 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 y parece que entendió, pero vamos a ponerlo un poquito misterioso. Dice que ella quedó con
duda de ese lugar, porque aparentemente era piso, ¿no? Cemento. Dice, pues, ¿qué puede haber ahí para mí? Si no, ni siquiera había mueble, no había nada que estuviera ahí encima, no se había... No, era un espacio vacío. No era tierra removida, era una plancha de cemento. Dice, ¿cómo quiere que yo me ponga y busque ahí, que hay algo para mí? ¿Ok? Pues dice que ya, siguieron pasando los días, no se atrevió para nada a meterse con ese asunto, y el duende dejó de aparecerse. Ya no hubo interacción con los hijos, ya no hubo interacción con ella, ya no hubo aparición, ya no hubo nada. A partir del momento en que sufrió la agresión por parte del hijo. ¿Ok? Vamos a decir que ese ser se molestó. ¿Va? Y ya no quiso tener nada de interacción. Pues ahora vino el declive de la familia. A partir de ahí. A partir de que pasó el asunto que pasó, dice que en esos días ella conoce a una persona, se casa, se junta para acabar. ¿Sí? Se juntan y ella le explica lo mismo que el señor de la tienda le dijo, que en ese lugar había unas apariciones, aparentemente de unos duendes, y le empezó a narrar toda la historia de lo que había sucedido dentro, y le señalizó el lugar al que había sido su reciente marido. ¿Sí? Y cuentan las leyendas que los duendes te dejan monedas de oro o jarrones con tesoros. ¿Sí? Sí, eso es lo que yo he escuchado. Cuenta la leyenda. Entonces, el marido, pues, dice, no, pues hay que averiguar. A ver qué hay. No, le dijo, no, es que tú no te puedes acercar ahí. A mí me dijeron que yo. Ella era la que tenía que acercarse. ¿Sale? Ya empezó la convivencia con el nuevo marido, reluciente, pero la decadencia empezó. Ya no había ventas, ya no había ingresos como tales en abundancia. Empezaron a tener problemas para pagar algunas cosas esenciales, ¿sí? Porque ella no era trabajadora, ella hizo su propia empresa, pues, para decirlo pronto. Y el marido, pues, se dedicó a ayudarle a su santa mujer. Empezaron a caerse, dice, hasta el grado que tuve que llegar a pedirle fiado al señor de la tienda. Se fueron hasta abajo, desde todo lo que había subido un ratito volvieron Y espérate. a perder. Ahí vamos. Vamos a decir que no lo perdían, ¿verdad? Porque todavía estaban dentro de esa casa. El Señor le dijo, hasta que Él quiera. No hay manera. Pero ya no lo volvieron a ver. Ya no lo, o sea, ya había pasado tiempo después de esa agresión. Dijo, hasta que Él quiera. Y si quiere, y si no, ya no hay nada. ¿Sí? Pero siguieron viviendo ahí. Dijo, aprovecha que sigues viviendo ahí. Que no te están molestando, que no nada. Sigue viviendo ahí. Tu hijo le tiene que pedir disculpas, dice que ya lo hizo y bla, 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 pero si él está molesto, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Carmen dice que llegó un día, un fin de semana, por cierto, me lo mencionó, dice, llegó un fin de semana en donde yo empecé a querer tener una fe más allá de lo que yo rezaba, y salió con sus hijos, y el marido se quedó en la casa. Él no profesaba ninguna religión y bla, bla, bla. Dice que ella se va al centro, a la zona centro, desde la Virreyes hasta la zona centro, porque la catedral, pues ya ves que es la insignia de esta ciudad. Se va, dice, ya tiene su servicio religioso, y pues ya le pide a Diosito, pues que le eche una mano, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues si todo iba bien, y bla, bla, bla. Dice que llega nuevamente a su casa, y oh, sorpresa. Dice que su casa, sin muebles, y el lugar en donde le había señalizado el duende, ya estaba destrozado. El cemento ya estaba completamente destrozado, con la evidencia de que habían sacado algo. Sí, o sea, que habían escapado. No, obviamente, porque ella se había ido. Se quedó el marido. O sea, el marido la robó, ¿vale? Supongo que imaginó, digo supongo porque no nos va a costar que jamás había un tesoro o algo, que al ver que les habían señalizado las historias de los duendes, dijo, pues ahí hay dinero, ahí hay oro, ahí hay algo. Pero era muy claro que... O sea, que la ambición del marido hizo fregarse a su propia esposa. Como, supongo, porque eso estaba destinado para ella desde un inicio. Ni el señor de la tienda dijo que él se podía meter ahí. O sea, él le ayudó a meter muebles, a todo, pero no a lo que ella le correspondía. Entonces no vamos a saber si eran monedas de oro, si era tesoro, no vamos a saber. Pero el marido dice que aprovechó ese espacio para
hacer ese asunto, ¿cuánto haces desde la Virreyes hasta el centro? Pues 1 hora y media de puro camino, Más o menos. más tu hora de la misa, ¿Te llevas más... bastante tiempo? ¿Sí me explico? Tuvo 4 o 5 horas, fácil. Dice que llega y encuentra su casa vacía, con lo esencial, ¿verdad? Ya no estaba. Y ese lugar excavado. ¿Y el marido? Se perdió. Fue el último día que lo volvió a ver. Se lo llevó el duende a la fregada. Fue el pobre último, cara. pero espérate. O sea, ya fue cuando empezó, te digo, ya la decadencia ya final. Al siguiente día se salieron de la casa. Se tuvieron que salirse otra vez de la casa. Se salieron de la casa. Por completo. Con lo poquito que les había dejado el ex marido, dice que se tuvo que ir a pedirle ahora a su mamá un espacio que les diera chance para volverse a acomodar otra vez. O sea que Después- estuvieron en ese hogar mientras el duende quiso que estuvieran ahí. El día que lo maltrataron, les quitó todo lo que les había. Pues digamos de que alguna él no- manera, él no ¿verdad? se los quitó. Ajá. Él no se los quitó. Se lo quitó la avaricia de un tercero, el cual se enteró de que ese ser existía ahí. Y luego él vio, supongo, el poder monetario, tesoros para mí y que se frieguen los demás. Entonces, yo siento que la frustración del ex marido, al no haber encontrado nada, pues que dijo, pues me llevo lo que hay aquí. Desafortunadamente la ambición siempre va a terminar mal, ¿verdad? En cualquier ámbito y pues mira, esta historia que nos estás contando es una prueba de ello, que a pesar que, o sea, la señora por medio de no sé si su fe o su espiritualidad viajó, Se conectó hasta realmente, una se conexión conectó. espiritual a donde había visto ese hogar, lo había visualizado, llegaron, hicieron vida cierto tiempo y al final se quedó sin nada. Y fíjate, dice que lo que más se le hizo extraño es que el señor de la tienda jamás se opuso. O sea, él no dijo, no sean así, queden, jamás dice. Yo decidí salirme y Ya él, llegarán otros inquilinos. o alguien que merezca, pues, no sé cómo mencionarlo. Porque si ella lo merecía, el error, yo digo que todo ser humano cometemos, o la mayoría, ¿verdad? No puedo hablar por la mayoría, es que quieres adueñarte de algo que no te pertenece. Exacto. Y la avaricia, o lo que ella pudo haber hecho, digo, en la imaginación, Ujú. era haber excavado, haber encontrado lo que podían tener para ella o no, y pues seguir su vida tan normal, ¿verdad? Porque pues al final ya tenían la casa, Sí, la tenían. y al suceder esa situación, pues se perdió todo por completo. Pero está basado en la creencia, digo, la creencia de que los duendes vienen, te dejan abundancia cuando los tratas bien, cuando los dejas convivir en tu entorno, o tú vas y convives en el entorno de ellos, Ujú. ¿sale? Y ahí está la muestra de que no puedo hablar del tema tan profundamente, pero así como dicen que hay seres buenos, pues también puede haber alguno que otro Traviesones. travieso, ¿sí me explico? Pero al final y al cabo son pocas las personas que pueden ser elegidas o seleccionadas por ellos. Eso sí. Porque a mí me lo cuentas y yo digo, sí, como no, ¿verdad? Pues de cuál fumaste, o cuál tecito. Pues sí, estás pero tomando. por increíble que se escuchen, carnal, son historias que se van repitiendo a lo largo del tiempo. No todas las personas son elegidas Así es. para pasar por este tipo de eventos, pero realmente sabemos que existen y hay personas que nos han contado varias historias de este tipo, en la que en algunos casos no les va tan bien, en otros les va muy bien, pero ¿cuál será La verdadera realidad. ¿cuál será la verdadera realidad, verdad? O sea, que tendremos de verdad que estudiar el tema de los duendes, de ese tipo de gente, ¿verdad? Para saber cómo tratarlos, Sí, definitivamente. para saber cómo convivir con ellos Convivir sin miedo más que nada, porque pues el miedo... y con respeto. El miedo ocasiona ese tipo de acciones, y aunque haya sido un adolescente de 12 años, pues supongo que si la mamá hubiera hablado previamente con él, ¿verdad? Son meras especulaciones, pues tal vez él mentalmente iba a estar preparado para un encuentro, y él no estuvo preparado y pues actuó de una manera agresiva, y vamos a decir que ese no fue el hilito que se rompió, Exacto. ¿sale? Pero pudo haber sido una causa en donde ya todo lo bueno que llevaban, pues ahí terminó por perderse. Pues caray, qué Así es. buena historia te contó tú. ¿Qué es? Es una suscriptora, sí, es una suscriptora de nosotros, exactamente. Y pues le agradecemos, Carmen, por tu historia. Si me faltaron algunos detalles porque la historia está muy larga, muy extensa, Sí, claro. lo traté de reducir lo máximo y pues ahí está ya. La historia
del niño. Lo prometido es deuda y ya sabes que poco a poco vamos sonando historias que nos van mandando nuestros suscriptores. Así es. Así que esta es una más de ellas y les agradecemos mucho por seguirnos apoyando, por seguir apoyando este podcast que lleva por nombre Entre Sombras y Demonios. Sí, recuerden que estamos ahorita en la cafetería Brujas, ¿sale? Para que se echen la vuelta y disfruten. Para que vengan Toda y la nos variedad visiten, de está la comida, el cafecito, todo está de lujo, Entonces, todo está mágico. Todo está mágico, exactamente. Así que si se la vuelta, carnal, y pues muchas gracias, nos despedimos hasta la próxima Hasta la semana, próxima. carnal. Y esto fue Entre Sombras y Y Demonios. Demonios.